Entonces, vamos a comenzar ahora la introducción del uso del Aspen, verlo en el entorno de simulación y estos datos preliminares que tenemos que ingresar. Sobre todo, cuál es la cantidad mínima necesaria de información que requerimos para poder comenzar a simular. Y información sin la cual nosotros no podemos seguir y llegar por lo menos a la parte donde hacemos el flow cheating, que es armar el modelo de la planta y comenzar a evolucionar dicho modelo. Y eso lo vamos a conocer en la clase de hoy. Esta charla tiene una charla complementaria que está en la plataforma ADECA, que es un PowerPoint igual, que tiene el nombre es EI1 o Estudio Independiente 1, el cual se complementa a lo que vamos a ver ahora, pero además ese complemento que ustedes lo pueden, yo les recomiendo mucho que lo consulten, lo voy a conmutar también, o lo voy digamos, apoyar con la segunda parte de la charla de hoy, que es que vamos a ir al simulador y vamos a ver in situ las características que él tiene, cómo se ve en el entorno, cuáles son los principales botones y funciones que tenemos que conocer ahí. Bueno, la simulación en las clases anteriores hablamos sobre los conceptos generales alrededor de la simulación de procesos. ¿Qué era la simulación de procesos? Ustedes cuando vayan a la literatura se van a encontrar una miríada de conceptos describiendo lo que es simulación de procesos. A mí me gusta verlo como una serie de experimentos que uno hace utilizando un modelo matemático. Ahora, el éxito de estos experimentos para describir un caso de estudio está directamente relacionado, como le he mencionado también en las clases anteriores, con la calidad de la información con que yo cuento y con la capacidad que tenga el modelo, que en realidad sería como mi elemento para hacer los experimentos, la capacidad que tenga ese modelo para describir la situación real para, para la cual nosotros lo estamos utilizando. Dígase, si estoy en presencia, por ejemplo, de un modelo de una sección de planta donde estamos trabajando con reactores tubulares catalíticos, sea la capacidad que tiene ese modelo para predecir, por ejemplo, los perfiles de concentración en el interior del reactor, los perfiles de temperatura, los consumos de calor en el reactor, la conversión, la selectividad que se alcanza en una reacción o en múltiples reacciones. Entonces, si el modelo que yo tengo es capaz de describir con un grado razonable de exactitud lo que yo predigo o lo que yo observo durante experimentos de laboratorio o durante una operación en planta real, entonces es factible ocuparlo para hacer predicciones sobre ese caso particular. Ahora, es importante también uno de los aspectos que es muy relevante cuando nosotros tratamos de hacer simulación de procesos, es conocer el rango de validez de los modelos. Tenemos que tomar en consideración que los modelos son válidos en un rango acotado de condiciones. No hay que pensar que un modelo de simulación de proceso o un modelo de planta es una panacea que me va a resolver todos los problemas y que es aplicable en cualquier situación. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son los límites en los cuales mi modelo, por lo menos yo lo logré validar y en los cuales ese modelo se comporta de manera adecuada con respecto a ciertos parámetros de calidad, que puede ser, por ejemplo, un factor de correlación, una dispersión, un parámetro de dispersión, una serie de datos, y eso hay que tenerlo muy en consideración para poder tener éxito cuando hacemos simulación de procesos. Ahora, ¿qué predice la simulación de planta o de proceso? Los flujos de las corrientes, sus composiciones, sus propiedades, el efecto que tienen determinadas condiciones de operación o dimensiones de los equipos en la operación de la planta, qué efecto tiene, dado estos tres puntos, qué efecto tendría incorporar una nueva etapa o eliminar una etapa en una planta existente. Todo eso lo podemos hacer. ¿Y cómo lo logra? A través de balance de masa y energía, relaciones de equilibrio, y en el caso de donde hay reacciones químicas, leyes de velocidad o correlaciones de velocidad, que eso ustedes están bastante familiarizados. Ahora, fíjense que acá en esta segunda parte, donde dice utiliza las siguientes relaciones, esto guarda mucha relación, y valga la redundancia, con las diferentes etapas que tenemos que seguir para resolver un modelo de simulación. Y es algo que vamos a recordar igual en la charla de hoy, lo vamos a estar viendo, quizás un poquito más profundo de lo que vimos anteriormente o más detallado, porque me interesa mucho que de la charla de hoy ustedes se lleven
los pasos que tienen que seguir para por lo menos comenzar a hacer un modelo simple en Aspen Plus. ¿Qué quiero decir con ello? Que si ustedes están frente al simulador y tienen un caso de balanza de masa simple, sean capaces hoy ya de poder resolverlo. Fíjense, es un poquito desafiante decirlo en este minuto, donde no han abierto ni siquiera el simulador, pero creo que se puede hacer tomando en cuenta lo que vamos a ver en la charla y lo que les voy a mostrar posteriormente. Bueno, simuladores de proceso con este enfoque modular secuencial hay varios. De hecho, hay simuladores que pueden encontrarse de manera libre, como el de Swim. Déjame darle acceso a los colegas. Y otros simuladores que están, por ejemplo, que son muy relevantes, sobre todo para el área de la ingeniería química, pero son más orientados a ecuaciones, es el COMSOL, que en su inicio se llamaba FENLAB, era el nombre que tenía. Hoy día se llama COMSOL y es un software que corre sobre MATLAB y que tiene muchos módulos para aplicaciones de ingeniería química. Utiliza para ello ecuaciones de transporte, por eso es un modelo orientado a ecuaciones, y sobre todo en el área de los reactores químicos muy potente. Así que si alguien tiene en su minuto que estudiar perfiles en detalle, ¿no? Perfiles de concentración, perfiles de temperatura, balances de momentum en reactores, ya sean reactores que estén trabajando en fase homogénea o heterogénea, el COMSOL es una buena alternativa para hacerlo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el Aspen Plus. Acá aparece que indistintamente con Aspen o HYSYS porque básicamente las diferencias que tiene el Aspen Plus del HYSYS es una diferencia de entorno. Los dos están sobre la plataforma, ustedes lo pueden acceder porque los dos están dentro de la misma licencia que nosotros tenemos en la universidad, así que pueden trabajar con uno u otro. Yo recomiendo ocupar el Aspen para concentrarnos en las facilidades o quizás en los aspectos metodológicos que tenemos que seguir, pero en un momento determinado nos podemos cambiar a HYSYS sin ningún tipo de problema. Yo manejo los dos bien, ¿sí? No tengo problemas para cambiarme de uno para el otro. De hecho, cuando comencé a trabajar este tema, comencé con el HYSYS 3.2 hace unos cuantos años de eso. Bueno, ASPEN es el acrónimo de Advanced System for Process Engineer. Como ustedes se dan cuenta, es una herramienta fundamental para la ingeniería de procesos. Surge este software, digamos que en el seno de la industria petroquímica. Eso yo diría que es por dos características fundamentales que tiene esa industria. Primero, porque tiene mucho dinero para financiar proyectos de las dimensiones de la creación de un software como el Aspen Plus. Y segundo, porque la industria petroquímica, todos deberíamos coincidir en que es una de las industrias de procesos más complejas que hay y más completas que hay. En una industria petroquímica ustedes pueden encontrarse desde plantas de destilación hasta plantas de tratamiento de residuales gaseosos para un aprovechamiento de un compuesto químico, como un proceso Claus. Entonces, es por ello que en este seno nace. Ahora, esto no implica que nosotros no podamos ocupar de manera creativa el Aspen para industrias o para estudiar casos como los que ocurren como los que hay presentes en una planta de celulosa y papel, como los que hay en una planta de pirólisis de neumáticos, por decirlo un ejemplo, un poco más sui generis. Por tanto, va a depender mucho de la creatividad que tengan, de cómo entiendan las facilidades que tiene el Aspen, lo que ustedes van a ser capaces de ocuparlo más adelante. Se puede aplicar para diferentes actividades de ingeniería que van desde los estudios what if, o qué pasa si, hasta análisis de sensibilidad, optimización. Nosotros podemos aplicar el Aspen en todas las etapas. Evaluación económica, tiene un módulo particular para evaluación económica, nosotros no lo vemos en pregrado, pero igual lo pueden ver, está disponible allí, tiene los documentos de ayuda para estudiarlo. Siempre que entiendan la filosofía de cómo se hace una evaluación económica de un proceso, no va a tener problema para ocupar ese módulo. Ahora, recordemos nuevamente los pasos que hay que seguir para simular un proceso. Acá yo tengo una serie de pasos. Vean que ayer hablamos solo de 8. Aquí yo los expandí, estamos hablando de 12 pasos. ¿Por qué razón? Porque esto ustedes pueden hacer el ejercicio de sentarse y solos, después de haber conocido el software y haber resuelto uno o dos problemas,
ser capaces de desarrollar una lista como esta, donde partimos de la información general, especificamos los componentes, los modelos termodinámicos, el diagrama del proceso, las operaciones, que no es más que son los bloques, corrientes, y así sucesivamente. Vamos siguiendo uno a uno los pasos que necesitamos para resolver nuestro problema de simulación. ¿Ok? Esto es importante que lo entiendan porque les va a ayudar mucho a poder resolver un problema con el Aspen Plus y sobre todo poder identificar en cuál de esos pasos están los errores cuando los problemas no funcionan. Porque mientras que los ejercicios de simulación nosotros los resolvemos, no hay ninguna preocupación. Pero cuando nos dan errores, ahí es cuando entra a jugar el papel de la experiencia y demás. Ahora, hablamos también en clases anteriores de la diferencia que existe entre un diagrama de flujo de procesos y un diagrama de simulación de procesos. Y estas eran diferencias quizás semánticas, pero hay algunas que son más prácticas. Por ejemplo, en el diagrama de simulación de procesos, nosotros incorporamos un elemento que no está en los diagramas de flujo, que son los bloques de cálculo. En realidad son bloques que representan operaciones matemáticas puras. Y además, desde el punto de vista del significado de los símbolos, nosotros, la diferencia que tiene un diagrama de flujo de procesos es que los símbolos implican equipos. Y en un diagrama de simulación de procesos, los símbolos implican modelos matemáticos que uno o varios representan ese equipo en el diagrama de flujo. No son exactamente lo mismo un diagrama de simulación que un diagrama de flujo de procesos. Eso es importante que lo sepan reconocer. Ahora, ¿cómo nosotros creamos un modelo de simulación en Aspen Plus? Bueno, primero tenemos que acceder al software. Se hace como todo software que corre sobre Windows. Uno entra a Start, a inicio, y busca el icono del software, y ahí le va a abrir una pantalla como la que ustedes ven acá, donde tienen dos opciones fundamentales que son típicas de los programas que corren sobre Windows, que es abrir o crear un nuevo caso. ¿Ok? Y una serie de controles que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, estos controles que ustedes ven acá, que son recursos de ayuda para comprender, ahí tienen un centro de soporte cuando tienen problemas con las licencias, videos de entrenamiento, modelos que ya están predefinidos, ustedes pueden acceder a ellos porque tienen el software con una licencia, ¿verdad? Y aquí están estos casos que les estoy mencionando. Ahora, de estos casos, ¿cuál es el que yo le pondría un foco fundamental y que podría serle útil en el presente y sobre todo en el futuro, cuando sepan trabajar un poco más con el simulador? Es la opción que ven en naranjo, que dice modelos. ¿Por qué? Porque son una serie de modelos que aparecen en la ayuda del simulador que son muy comunes encontrárselo en la práctica. Y ahí van desde destilación, reactor de lecho fluidizado circulante, que son modelos muy complejos. Ahí tienen algunos casos resueltos que les pueden ayudar o darles pistas de cómo hacerlo en la práctica. ¿Cómo se ve una simulación en Aspen Plus? Se ve así como ustedes ven este ambiente. Vamos a ir viendo qué significa cada parte de este ambiente del simulador. Pero lo que ven, sobre todo en esta parte aquí, en el centro, es el diagrama de simulación de ese proceso. Vean que acá tenemos algunos bloques de cálculo, estos que ven con la flechita como Carmelita, bloques de cálculo, y estos cuadros son bloques de operaciones unitarias, que con todo propósito se los mostré en forma de cuadro y en forma de símbolo de equipo de proceso, para que vean que uno los puede mostrar de una forma u otra, lo que no quita que lo que está dentro de ese icono, que es lo que ustedes visualizan, es una serie o un sistema de ecuaciones que les permite resolver los balances de masa y energía en el equipo en cuestión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está ordenado el entorno? Bueno, ustedes tienen una barra superior que son los controles básicos del Aspen y que lo vamos a conocer hoy. Después tienen una barra de herramientas que va cambiando esta barra de herramientas en función de la opción que ocupen acá en el menú. Si ustedes van moviéndose de Home, Economics, Dynamics, esta barra de herramientas le va a ir cambiando. Después tienen un panel de navegación, que aquí quiero hacer un paréntesis. Este panel de navegación que ven a la izquierda
tiene diferentes secciones y va a cambiar la información que hay en el panel en función del ambiente que ustedes seleccionen acá abajo. Si ustedes seleccionan el ambiente de propiedades, las opciones que le van a aparecer acá son diferentes a si están en el ambiente de simulación, que son los dos con los que más vamos a trabajar nosotros. Ahora, si estamos en el panel de navegación con el ambiente de simulación, lo que van a ver acá son carpetas generales y subcarpetas donde, por ejemplo, acá donde dice Streams, ustedes van a tener una carpeta para cada una de las corrientes en esta simulación. Y pueden acceder a la información de la corriente desde este panel o dando doble clic sobre la corriente propiamente tal. O dando clic derecho, resultado, si es una corriente que sale de una unidad como un resultado. ¿Ok? Después tienen en la parte inferior, donde dice Model Palette, tienen una paleta, se conoce así en lenguaje informático, donde ustedes pueden ir cambiando, si se dan cuenta acá, tienen diferentes opciones, donde pueden ir cambiando según los grupos de operaciones unitarias. Entonces van desde modelos simples, como son los mezcladores, los divisores de corriente, hasta modelos más complejos, como los creados por el propio usuario. ¿Qué significa? Recuerden que hablamos que esto era un simulador que tenía la opción de que ustedes podían escribir sus propios modelos e incorporarlo en un bloque acá. Y esos modelos los escriben sobre Fortran, se hace para casos muy particulares y lo incorporan a su diagrama de simulación para conformar así la etapa correspondiente en el modelo de simulación. Después, bueno, los otros son diferentes grupos de operaciones unitarias que las vamos a ver en la asignatura. La idea es, sobre todo en el tema que sigue a este, en este tema nos va quedando una charla, que es la charla de estimación de propiedades, después hacemos un taller y posteriormente vamos a ir al tema 2 de la asignatura, donde nosotros vamos a ir viendo cada una de estas opciones desde los modelos, primero los modelos simples, después nos vamos a intercambiadores de calor, equipos de separación, reactores y así sucesivamente vamos a ir viendo cada uno de los grupos de operaciones unitarias de los modelos principales que hay en esos grupos, para que ustedes por lo menos puedan entender cómo funcionan y los puedan ocupar. Y por último, tienen una serie de ventanas acá, que no son más, si ustedes le dan doble clic, porque esto tiende mucho a confundir, a una corriente, doble clic a un equipo, le va a ir abriendo sucesivamente ventanas. Por eso tienen que estar muy pendientes de eso. Y bueno, el entorno de simulación, que es donde uno hace el diagrama. Hoy le puedo mostrar un ejemplo muy rápido. Entonces vamos a ver algunas de estas funciones, sobre todo aquellas que en mi opinión son más relevantes. Los comandos más ocupados están cuando uno tiene la opción Home. ¿Por qué? Porque esto aquí les permite, en esta sección que ven acá a la izquierda, pueden ustedes cambiar los sistemas de unidades, aquí tienen los controles para ejecutar los modelos, tienen el panel de control. El panel de control es muy importante y se usa poco. Yo me he percatado que cuando las personas están aprendiendo a ocupar el software, usan poco el panel de control. Sin embargo, ahí es donde uno puede identificar dónde está el error, cuál es la operación que le está dando error y cuál es la posible causa de ese error. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo del panel de navegación. Vean, fíjense, que ustedes van desplazándose por este panel de navegación y en la forma en que él está ordenado, quizás, no sé si ahora se puedan percatar, pero va desde informaciones simples a informaciones más específicas. Les muestro muy rápidamente. Si estamos en el ambiente de simulación, este panel, vean que acá se lo indica, estoy en el ambiente de simulación, y les dice corrientes, te dice, este es mi diagrama de flujo, donde yo tengo corrientes, bloques, utilidades, que es un concepto que vamos a ver más adelante en la asignatura, y después va siendo un poco más específico. Reacciones, que no son un bloque como tal, sino es algo que ustedes tienen que definir para incorporar al interior de un bloque, como es un reactor. Después viene la convergencia, donde le hace un análisis de la convergencia de su modelo, y después aparecen herramientas más específicas para hacer flow cheating o para analizar su modelo. Entonces va desde lo más general hasta lo más específico este panel de navegación.
Ahora, ¿qué información mínima necesaria yo requiero para poder resolver un problema de simulación con Aspen Plus? Acá está en color rojo. Miren, la información general no es que sea 100% requerida. Dentro de ella, algunos aspectos sí son fundamentales, los otros se podrían obviar. Pero las fases en las cuales está ocurriendo la reacción, disculpen, las cuales son válidas para mi modelo. El sistema de unidades que voy a ocupar y el tipo de corriente que está involucrada en el modelo, sí hay que especificarlo antes de poder resolver el problema. Y hoy le voy a mostrar dónde se hace, cómo se hace. Después tengo que definir componentes y modelos de estimación de propiedades. Sin eso yo no puedo ir ni a incorporar corrientes ni bloques. Y se van a dar cuenta que el software tiene una característica que les permite, con un código de colores, intuitivamente ir avanzando. Y si ustedes se encuentran detenidos en un punto donde no saben qué hacer, tienen un botón, que es este que dice Next, que les va a llevar directamente a la opción inmediata siguiente para poder avanzar en la simulación. Veamos acá. Este es en el setup, donde yo incorporo la información general. Aquí, vean que acá arriba tienen una serie de informaciones que algunas aparecen por defecto y no hay por qué cambiarla. Después tienen el título del proyecto. Ustedes pueden incorporar un título o no. A mí siempre me gusta ponerle o ejercicio 1, o ya si estamos hablando de que nos vamos a dedicar profesionalmente a hacer esto, sí hay que ponerle los títulos de los proyectos con la codificación que le corresponde. Eso lo van a aprender cuando vean la asignatura de proyecto, que a todo hay que ponerle un código y que ese código tiene que ser común. Después tienen el sistema de unidades. Este sistema de unidades es el que le va a regir los resultados. Cuando ustedes corren el modelo, los resultados van a aparecer en estas unidades que definen acá al principio. Ahora, ustedes igualmente, el software tiene la capacidad de ir viendo los resultados e incorporando los datos en diferentes unidades. Eso no es que sea rígido, pero para comodidad del usuario y para la facilidad de interpretar los datos de resultados, lo ideal es que incorporen un sistema de unidades acá que se relacione primero con las unidades que les dan los datos, segundo con las unidades en las cuales ustedes quieren reportar los resultados. Y eso les va a facilitar mucho el trabajo. Después tienen acá, donde dice Global Settings, tienen, bueno, está en estado estacionario, el modelo, la clasificación de la corriente, que es algo que vamos a ver cuando hablemos de los componentes. ¿Qué base van a ocupar para el flujo? Base másica, pero pueden ocupar molar o volumétrica o volumen estándar. Y las fases válidas, estas hay que definirlas también acá. Y hoy les voy a mostrar cuáles son. Y este botón, a esto le ponen asterisco, corazoncito, colores, resaltador, porque este botón es su mejor amigo. Cuando ustedes tengan un problema, una duda y digan, bueno, ya incorporé este dato, ¿qué tengo que hacer? No se queden esperando. Denle a ese botón y el botón les va a decir, lamentablemente, o por suerte, en inglés, qué es lo que tienen que hacer para poder seguir avanzando en su modelación. ¿Ok? Entonces, tomen esa nota porque es muy común que incorporen los datos y digan, profe, ya incorporé los datos de la corriente. ¿Qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hace ahora? Toca el botón Next y él te lo va a decir. ¿Ok? Después tienen las opciones del reporte. Los reportes, ustedes pueden escoger lo que quieren reportar de su modelo. Yo particularmente no me detengo mucho a cambiar estas opciones, a no ser que sea un trabajo por encargo. Yo no me dedico a hacer esto por el living, para vivir, pero si alguien hace un trabajo por encargo, lo ideal, o trabaja en una empresa de consultoría, lo ideal es que tengan prediseñadas sus opciones de reporte y así cuando una empresa lo contrata, lo que hace es entregarle esa hoja de reporte junto con una descripción muy general del modelo que ocuparon. ¿Qué sistemas de unidades trae por defecto el modelo? Bueno, tiene el sistema inglés, el sistema métrico, el sistema internacional, que son, yo creo que con estos tres son con los que ustedes más familiarizados están. Y usando estos tres, que son sistemas básicos, vean que están acá como en color gris, pueden crear sistemas definidos por el usuario, que es el último que aparece acá. Hoy podemos hacerlo, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo se hace, así lo vamos aprovechando mucho mejor
el tiempo. ¿Ok? Ahora, en la sección en el entorno de propiedades, no en el de simulación, en el entorno de propiedades, ¿qué especificamos nosotros? Particularmente compuestos, modelos termodinámicos y modelos para propiedades de compuestos puros. Ahora, ¿en qué forma se visualiza? Esta es una tabla de compuestos. Acá la traje como ejemplo porque esta tabla incorpora, por ejemplo, acá una biomasa, que es un compuesto no convencional. En el canal de YouTube de la asignatura ustedes pueden ver cómo se define una biomasa. Hay dos videos, uno corto y uno más extendido, para que aprendan cómo se define una biomasa, porque yo creo que es relevante. Después, otro compuesto particular es el carbón. Vean que acá aparece como un sólido convencional. ¿Por qué? Porque al uno incorporar sólido, se sobreentiende que ese sólido tiene una masa molecular definida, por tanto, sus propiedades son definidas. Sin embargo, en una biomasa nosotros no podemos hablar de una masa molecular definida. En una biomasa podemos hablar de una composición elemental, de una composición por, digamos, polímeros, celulosa, hemicelulosa, lignina, o ya le digo, la composición elemental, que es carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, azufre. Entonces, no puedo hablar de que biomasa tenga una sola ecuación, o una sola ecuación química, si no saben que la biomasa depende mucho de sus características, depende de sus características cuál va a ser la composición química de ella. Por eso no tiene una fórmula molecular definida. Lo mismo para la ceniza y para el carbón. ¿Ya? Antes de poder simular, como mínimo yo tengo que añadir un compuesto. Si no, yo no puedo seguir al paso siguiente, que es definir el modelo termodinámico. ¿Cómo defino los compuestos? Bueno, lo puedo definir de una forma directa, incorporando un nombre corto, water, CO2, por ejemplo, y le va a aparecer por defecto el compuesto de la base de datos. Si el compuesto tiene un nombre más largo, porque acá, este cuadrillo que ustedes ven acá, o esta celda que tiene una cantidad de caracteres que puedes escribir. Uno no puede poner ahí acetaldehído, por ejemplo, que sobrepasa la cantidad de caracteres. ¿Qué pasaría? Tiene que ir a encontrar y le va a aparecer esta opción, que es como un motor de búsqueda sobre una serie de bases de datos. Y ahí uno puede buscar, ya sea por una fórmula química, por un alias, puede buscar en rango de pesos moleculares, en rango de puntos de ebullición, el componente que esté necesitando incorporar. Y como ya les mencionaba, la biomasa, la ceniza, el carbón son compuestos no convencionales, no se tratan convencionalmente y por tanto hay que incorporarlos según su masa, su composición elemental, su análisis proximate o composición inmediata o análisis inmediato. Y estos datos hay opciones para incorporarlos en modelo. Simplemente uno lo que tiene que hacer es definirlos como no convencionales. Cuando entra a la simulación, activar la opción de el tipo de sustancia con la que está trabajando y ahí va a poder incorporar los datos. Ahora, esto, como ya les mencionaba, escapa un poco de lo general de la asignatura, un poco más específico, pero por eso yo les compartí los materiales complementarios. O sea, tienen un PowerPoint y tienen además videos de cómo hacerlo para el caso de la biomasa. De hecho, tienen acceso a videos de cómo simular un secador de biomasa, un reactor de combustión. Todos esos videos yo se los compartí porque yo lo hago en la asignatura de posgrado. Ahora, cuando entro al entorno de propiedades, después que yo añado los componentes, que pueden ser de todas estas clasificaciones, que ustedes las pueden ver en más detalle después, yo diría que los más ocupados son los componentes convencionales. Ya si alguien va a trabajar en la industria del petróleo, va a tener que venir a trabajar con pseudocomponentes, assays y mezclas, que esto es muy, muy particular, no lo vemos en la asignatura, pero si alguien en un momento determinado lo requiere para su trabajo de tesis o para su trabajo de práctica, me puedes consultar sin problema porque también he trabajado en el pasado, ya hace algunos años, con el uso o sea, la simulación de plantas en petroquímica. Así que me manejo con esta parte también. Y bueno, después tienen los líquidos hipotéticos, los componentes no convencionales. Yo diría que los convencionales, los sólidos y los no convencionales
son grupos de componentes que más comúnmente ustedes se van a encontrar. De hecho, les pongo un ejemplo concreto. En días pasados yo estuve revisando una tesis de una memoria de título de una de sus colegas y tenía que simular en esa memoria, está simulando una batería de evaporadores, un sistema de múltiples efectos, para concentrar licor de este que aparece en los procesos de pulpaje y papel, los procesos de blanqueo. Obtener licor negro concentrado. Y les daban, o sea, ella reporta en su trabajo la composición elemental del licor negro concentrado. Les doy un dato. Teniendo la composición elemental del licor negro concentrado, ya les digo, composición elemental, estamos hablando de carbono, contenido de carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, cloro, hidrógeno. Si yo conozco esos datos, yo puedo incorporarla a esa corriente al Aspen Plus como un componente no convencional y ocupar ese componente, por ejemplo, en la simulación de una caldera recuperadora. Es un trabajo súper bonito y bien específico y que le permite obtener datos muy valiosos para la empresa, como por ejemplo cuántos residuos o cuánta cantidad de sales inorgánicas yo recupero después del proceso de combustión. Eso o sea, no está hecho en esa tesis, pero esa tesis tiene datos suficientes para poder trabajar en esto que le estoy comentando. Bueno, los modelos termodinámicos, la forma en que ustedes los van a visualizar es así. Hoy les voy a mostrar en la práctica cómo se hace. Y como les he venido mencionando, se pueden dividir en modelos de ecuaciones de estado o modelos de actividad. Uno selecciona uno u otro en dependencia de lo cerca o lo alejado que esté de la idealidad. Para ello, hay una metodología que ya el software la tiene incorporada, que está basada en un paper que se publicó, ya le digo, en la clase que viene vamos a profundizar un poco sobre esto, y que está ordenada ya sea por componente o por procesos. El caso de los componentes es mucho más específico y los va guiando a través de este asistente, a través de ciertas preguntas hasta llegar al método que más se adecua. Sin embargo, si ustedes siguen estos pasos, seleccionan el método y no quedan convencidos o convencidas de que ese es el método más adecuado para simular su proceso, ustedes pueden ir a la ayuda del simulador, entrar al método, ver las características de ese método, los rangos de aplicación, el valor de los parámetros, cuál es la ecuación, la forma de la ecuación de estado, si es una ecuación cúbica, y tomar después una decisión más, digamos, con mayor grado de detalle sobre si el modelo es o no es el más adecuado para su caso de estudio. Después que nosotros tenemos el método para estimar propiedades, nosotros podemos, vean en la opción Home, podemos ocupar diferentes secciones de esta opción para hacer análisis preliminares. Fíjense, sin todavía yo haber definido ninguna corriente, yo puedo, por ejemplo, hacer análisis de curvas PXY, de curvas TXY, ver un diagrama, ver si hay alguna presencia de azeótropo, si ese azeótropo es de tipo homogéneo, si es de tipo heterogéneo. Todo eso yo lo puedo analizar antes de irme a resolver cualquier caso de simulación. E incluso si ustedes dicen, yo estoy, mi planta que me corresponde diseñar en proyecto de ingeniería es una planta de producción de amoníaco y en esa planta de producción de amoníaco yo voy a estar trabajando en la sección de reformado catalítico. Yo sé que la sección de reformado catalítico es una planta de producción de amoníaco que incorpora, bueno, incorpora gas natural. Ese gas natural, en dependencia de la fuente, podría tener azufre. Tengo el reactor de reformado, que lo que hace es convertir ese gas natural en presencia de vapor, reformado con vapor, en una corriente que contiene monóxido, dióxido de carbono, hidrógeno, y que esta corriente después yo la tengo que purificar hasta llegar a un gas que se conoce como gas de síntesis, ¿verdad? Si yo conozco todo eso, sé los componentes, sé el rango de temperatura en que van a operar los equipos, sobre todo los equipos principales del proceso, por tanto yo puedo hacerme la pregunta de cuáles van a ser las propiedades que tienen mis componentes en esas condiciones, y puedo ya sea ocupar
esta opción que es para componentes puros, una opción para mezclas binarias o una opción para mezclas múltiples componentes, ver cuáles son sus propiedades, y ahí estamos hablando de las propiedades simples como la capacidad calorífica, como las entalpías, como las energías libres de Gibbs, o capacidad o propiedades más específicas como las entropías y demás que le sirven, por ejemplo, para resolver un balance exergético en una planta. Entonces, todo eso ustedes lo pueden hacer desde este momento, desde que incorporaron modelos, disculpen, componentes y modelos de estimación de propiedades para esos componentes. Ahí ya podemos hacer esos análisis. Y hasta aquí es la charla de hoy. Ahora, en la segunda parte, les quiero mostrar el simulador. ¿Qué es lo que les quiero mostrar de manera concreta? Cómo cambiamos un sistema de unidades, y así que quede grabado voy a mantener el video, aunque sea ya este forme parte de la segunda parte de la charla de hoy. Les quiero mostrar, y así que quede grabado en el video, cómo cambiamos los sistemas de unidades, cómo incorporamos los datos generales de la simulación, la funcionalidad del botón Next, que siempre me gusta decirle coloquialmente que es su mejor amigo. Después, el panel de control, cómo ver si tengo algún error en el panel de control, y algunos detalles generales sobre los modelos termodinámicos, cómo puedo acceder a su información. ¿Ok? De repente podemos abrir algunas de las estimaciones de propiedades para mostrarle de manera general cómo funcionan. La segunda parte de esta charla, que es más gráfica, que habla sobre algunas operaciones, voy a incorporar eso para mostrárselos también. Las pueden ver, está en la plataforma, tiene este nombre y está en la carpeta del tema número